Bendiciones para todos mis queridos hermanos y amigos en las redes sociales. Les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes. Este es su hermano y amigo Horacio, con una palabra de Dios cada semana que traemos por medio de este canal, por las redes sociales. Una palabra de edificación, una palabra de amor, una palabra de sanidad, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de sabiduría divina. Eso es la palabra de Dios, la cual cada semana trato de traer una enseñanza o una prédica o lo que el Espíritu de Dios ponga en mi corazón. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios siga motivado y se envuelva a estudiar la palabra de Dios y se envuelva a tener una comunión con su Salvador diariamente por medio de la oración y por medio de la palabra. Es esencial que un cristiano, un creyente, tenga esa coinonía, esa comunión con su Creador, con su Salvador diariamente. Y de esa manera, pues usted va a crecer espiritualmente y va a tener un acercamiento más a su Dios, a su Señor Salvador Jesucristo, y va a poder tener un mejor vivir, una mejor visión para poder contrarrestar todas las dificultades y las cosas que pasan en este mundo. El mismo Jesucristo lo dijo, que tendríamos dificultades y problemas, pero que no tuviéramos temor porque Él venció al mundo. Y una vez que usted confía en su Creador, confía en su Señor Salvador Jesucristo, ya no depende de usted, sino depende de su poder, de su gloria, de su gracia. Y de eso que voy a hablar en esta semana, acerca de la gracia de Dios. En nuestra palabra, usted no necesita hacer absolutamente nada para poder tener la salvación. Esto no se trata de que yo soy una persona buena, o que yo no le hago daño a nadie, o que yo ayudo a necesitado, lo cual es muy bueno, ayudar y ser bien, hacerle el bien, pero no es por obra, es por la gracia de Dios, que como lo dice en Efesios 2:8, por gracia soy salvo por medio de la fe. O sea que nosotros tenemos que entender y aprender de la palabra para de esa manera poderla usar y poder vivir por medio de la palabra. Y de esa manera nosotros vamos a vivir una vida en paz, una vida victoriosa, y vamos a ser edificados diariamente y empezaremos a dar frutos, que eso es lo que se trata, que el pueblo de Dios tenga esa coinonía, esa comunión con su Padre Celestial y con su Señor Salvador Jesucristo, por medio de la oración y por medio de su palabra. Y de esa manera, pues, la iglesia se va a mantener activa, va a tener el poder, la autoridad de hablar su palabra y ganar alma para el reino de Dios. En esta semana, en este video de esta semana, voy a hablar acerca del potencial y beneficio del hombre en la nueva vida de gracia. Una vez la persona reconoce que es pecador y se arrepiente, por la gracia de Dios viene a ser una nueva criatura. Lo pueden leer en 2 de Corintios 5:17, que lo dice: de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que una vez usted viene a los pies de Jesús, toda su vieja vida es borrada. El ADN de Adán es borrado de usted. Ahora usted tiene el ADN de Jesucristo, un ADN divino. Y entonces usted va a empezar a vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Por eso usted viene a ser una nueva criatura. Y debido a eso, pues entonces tenemos que empezar a escudriñar la palabra, a estudiar la palabra de Dios, a tener una comunión en oración y por medio de su Santo Espíritu, para que de esa manera usted pueda crecer y dar fruto y poder vivir una vida en paz, sin temor, en este mundo donde hay tanta
maldad y tanta injusticia, inmoralidad y qué no hay en este mundo en estos tiempos. Pero si usted está caminando con Cristo Jesús, usted va a poder tener el discernimiento, la sabiduría de cómo contrarrestar todas esas artimañas del enemigo y todas esas dificultades que el enemigo diariamente le quiere traer al hombre. Y si usted está caminando con su Señor Salvador, usted va a tener la sabiduría y va a tener las herramientas para contrarrestar cualquier situación que se le presente. Como le dije, voy a hablar acerca de la gracia, de la nueva vida de gracia al hombre, puesto que en el estudio de los hombres, del hombre, siempre suele hablar acerca de la culpabilidad del hombre, de la naturaleza pecaminosa y de las consecuencias de los juicios. También quise traer acerca de la gracia, de los beneficios de la gracia del hombre una vez que se arrepiente de su pecado. O sea que nosotros, si en verdad nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor Salvador, nosotros seremos bendecidos, como lo dice en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones celestiales, espirituales celestiales en Cristo Jesús. O sea que estoy parafraseando, pero usted lo puede leer en Efesios 1:3 y de esa manera lo va a poder, se va a dar cuenta de las bendiciones que el Hijo de Dios, los hijos de Dios empiezan a tener una vez se apartan del pecado. Y de eso es que se trata, que nosotros como creyentes empecemos a vivir y ser hacedores de la palabra de Dios, para entonces nosotros poder dar un buen testimonio y ayudar a otros que vengan a la verdad, que vengan al camino del Señor. Una vez el hombre reconoce que es un pecador y que necesita un Salvador, entonces viene a ser, como le dijo, un nuevo hombre en Cristo Jesús. Automáticamente usted se aparta del pecado y usted viene a ser una nueva criatura, como se lo dijo el Señor a Nicodemo, que era necesario nacer del espíritu y del agua. Pero Nicodemo pensó que tenía que volver nuevamente al vientre de la madre. O sea, no tenía, era un hombre que sabía la ley, pero no tenía esa inteligencia, esa sabiduría de lo que Cristo le estaba diciendo, que tenemos que apartarnos del pecado para que el Espíritu de Dios venga a vivir en nosotros. Y entonces ya usted viene a nacer de nuevo espiritualmente, porque por el pecado estamos muertos espiritualmente. O sea que todos aquellos que no se han arrepentido están viviendo con el espíritu muerto del Espíritu de Dios. Y de esa manera no pueden tener esa comunión con nuestro Señor Salvador Jesucristo y con Dios. ¿Por qué? Porque están todavía viviendo en el pecado. En otras palabras, es necesario arrepentirse para que el Espíritu de Dios venga a morar en usted. Si en verdad le habéis oído y haber sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso está en Efesios 4, 21, 24. Como la palabra nos está instruyendo, nos está diciendo alejado del viejo hombre y revestido del nuevo hombre, que ahora usted va a tener en ese nuevo hombre el ADN de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Ya usted viene siendo una nueva criatura y por gracia soy salvo. También podemos leer en Juan 1, versículo 11-13, cómo esos fariseos de que tenían tanto conocimiento de la ley y que vivían la ley, que querían vivir una vida
presentando a Dios qué alejados estaban de lo que Cristo vino a enseñar, porque dice la palabra de Dios: a lo suyo vino y a lo suyo, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Claramente podemos ver y leer los beneficios que se obtiene cuando usted reconoce que es un pecador y se arrepiente y viene a los pies de Jesús. Entonces usted empieza a vivir esa nueva vida que es por gracia. No necesita hacer ninguna obra, usted no tiene que hacer nada para que el Señor le dé la salvación de su alma. Una vez usted se aparta del pecado y empieza a vivir esa vida alineada a la palabra de Dios, y usted viene a vivir, a ser un hombre nuevo en Cristo Jesús. En todas las escrituras podemos leer el amor y la misericordia de Dios con su creación y el hombre, de cómo Él entregó a su Hijo unigénito para que el hombre no muriera por la eternidad. Eso está claramente en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué amor más sincero y más ágape de parte de Dios al hombre. En otras palabras, Dios nunca ha desechado al hombre. El hombre fue apartado de Dios por querer, por voluntad propia, por querer obedecer al pecado y no seguir viviendo alineado a las cosas de Dios. Solamente un amor ágape, real, incondicional, puede actuar de esa manera para el beneficio de la humanidad. La gracia de Dios, mis hermanos y amigos, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Aún estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que estábamos viviendo en el pecado, y por ese amor y esa misericordia, Él entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos nuevamente volver a estar con Él por la eternidad. Pero eso depende de ti, amigo que me escucha, que haga tu decisión, porque Él nos dio un libre albedrío para que escogiéramos qué camino caminar. Pero hemos visto que todo aquel que camina en el mundo, en la puerta ancha, va a la perdición, pero que el que camina en la puerta estrecha, en el camino angosto, viene al conocimiento de su Creador, de su Salvador. Y de eso que se trata, que tú hagas esa decisión para que tú puedas ser salvado y pueda venir a vivir la vida eterna, porque Dios no quiere que nadie se perezca. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. El infierno fue creado para Satanás y los ángeles caídos, sus demonios. Pero el hombre se ha dejado mal influenciar por el pecado y por los deseos de las carnes. Y tenemos que recapacitar, tenemos que reflexionar, porque ya no nos queda tiempo, especialmente aquellos que todavía están viviendo en el pecado. El mundo no da absolutamente nada, no puede dar salvación. La misma palabra lo dice: ¿de qué le gana el hombre que se ganara el mundo entero y perdiera su alma? Porque todo esto es temporario, pero las cosas de Dios es eterna. Entonces camina, busca ese camino que te lleva a la vida eterna, que es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente a través de Jesús hay salvación. No es a través de ninguna religión, no es a través de ningún dogma, no es a través de ninguna doctrina hecha por hombre. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. El creyente tiene una nueva potencial en Cristo Jesús. Como resultado de la encarnación e identificación de Cristo con la naturaleza humana, al hombre le fue dada una nueva potencial en la nueva humanidad en Cristo. Esa naturaleza
adámica es cambiada a la naturaleza divina de Cristo. Así dicen en 1 Corintios 15, 45, 48. Así también fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Adán corrompió la naturaleza humana por el pecado y la desobediencia y la rebeldía. Cristo, tomando la naturaleza humana en unión con su naturaleza divina y viviendo una vida sin pecado y en obediencia perfecta a su Padre, redimió a la naturaleza humana, dándole una nueva potencial. En Adán tenemos el paraíso perdido. En Cristo tenemos el paraíso recuperado. En Adán el destino del hombre es la muerte. En Cristo Jesús el potencial del hombre es vida y comunión eterna con Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Qué tremenda promesa tiene el hombre una vez que se aparta del pecado y viene a Cristo Jesús. Tenemos una comunión eterna con nuestro Dios Padre Celestial. Ahora bien, la posición del creyente es en Cristo Jesús. Dios Padre nos ve a través de su Hijo Jesucristo y no a través de nuestras iniquidades. Somos miembros del cuerpo de Cristo ahora, mis hermanos, y de la nueva humanidad. Ahora somos justificados por medio de la sangre derramada en la cruz de Calvario. Somos justificados por esa sangre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, como lo dice en su palabra. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso está en Romanos 5, 1, 2. El creyente tiene una nueva naturaleza en Cristo, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En 2 de Pedro 1:4, la palabra traducida promesas en 1 de Pedro 1:4 no significa la promesa en sí, sino la cosa o cosas prometidas por Dios. Eso es lo que significa esa palabra ahí. El cumplimiento de las promesas. La promesa en sí, de las cuales la palabra está llena, son una gran bendición al creyente. Pero él ha sido redimido de la corrupción y le ha sido dada una naturaleza nueva por el cumplimiento de la promesa de Dios en Cristo Jesús. O sea que esa promesa por Cristo Jesús se hace real en nuestras vidas. También vemos la promesa que Dios hizo con Abraham. El pacto de Dios con Abraham, donde los gentiles fueron bendecidos por medio de la promesa de Abraham. Gálatas 3, versículos 6 y 9 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura preveniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, le dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aleluya. O sea que no simplemente el pueblo judío es bendecido. Nosotros también somos ahora parte de esa promesa.
por medio de Abraham. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces todos somos bendecidos por medio de la promesa de Dios a Abraham. Dice que serán benditas todas las naciones. En otras palabras, todos aquellos que confiesen que Jesucristo es el Señor y Salvador serán bendecidos y salvos. Solamente usted dice eso y se arrepiente, usted viene a ser salvo. Porque es una promesa de Dios. Amigo que me escucha. Y Dios cumple su promesa. La palabra de Dios se cumple. En Romanos 10, versículo 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bien claro está ahí en la palabra del Señor. Usted confiesa con su boca que el Señor es su Señor y Salvador y usted viene a ser salvo. El creyente tiene vida eterna en Cristo Jesús. El mismo Jesús dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. También leemos en Efesios 2:1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Claramente tenemos vida eterna por fe en Cristo Jesús. Esta es la promesa del nuevo pacto de Dios con el hombre, que el que creyere será salvo y vivirá por la eternidad. Más claro de ahí no se puede hablar, mis hermanos y amigos. Tenemos esa gran promesa, la gracia de Dios. Antes los judíos tenían que hacer sacrificio para que le borraran, o sea, le perdonaran los pecados, pero esos pecados nunca se quitaban. Pero una vez vino Cristo Jesús, el nuevo pacto, todo fue borrado. Ya no se necesita hacer más sacrificio, porque lo hizo con una sola ofrenda. Jesucristo lo hizo en la cruz de Calvario. Ya no necesitamos hacer absolutamente nada, simplemente rendirnos a los pies de Él y venir al conocimiento de su palabra. Dice Dios que es vuestro. Así que, hermanos, no os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De esa manera que nosotros tenemos que traer ese culto racional a Dios. No os conforme a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente usted viene y empieza a vivir la palabra de Dios, usted va a estar viviendo alineado a la voluntad de Dios. Y usted va a vivir una vida en paz, en armonía. La victoria sobre la antigua naturaleza en Cristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 8, 12 y 14. Algo que pensar, que ¿por qué estamos bajo la gracia? Tenemos libertad, pero cuidado con usar esa libertad fuera de la voluntad de Dios. Para concluir, termino con: el creyente tiene autoridad en Cristo. El creyente en Cristo es liberado solo de... El creyente en Cristo no es liberado solo del dominio del pecado y la muerte. Ahora se le ha dado autoridad celestial para ministrar en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Escuche qué beneficio tenemos nosotros una vez que venimos a los pies de Jesús y pertenecemos a la familia de Dios. El creyente en Cristo no es liberado solamente del dominio del pecado y la muerte. Ahora tenemos la autoridad para nosotros ministrar en el nombre de Jesús a los hombres que necesitan ser ministrados por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos esa autoridad. Esa autoridad que tiene el creyente fue dada para que saliera a hacer la gran comisión con el poder y la autoridad de la palabra y del Espíritu. Y le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Marcos 16, 15, 16 y Marcos 20, versículo 20. El hombre redimido en Cristo y rendido a Él se convierte en un vehículo de testimonio y por el cual el propósito de la salvación de Dios es extendido a toda la humanidad. La obra expiatoria de Cristo ha hecho un estado de gracia que es el potencial para todo el género humano. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Es una de las mayores promesas para el creyente de parte de Dios, de creer y confiar por completo en su plan de salvación, en su palabra. Y así la humanidad que confía en su palabra y en su plan de salvación va a ser salva por la eternidad. Qué amor más grande, pero único, qué amor más grande y puro y único de parte de Dios. Dice en Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Qué promesa más grande. ¿Cómo no buscar de su presencia? ¿Cómo no rendirte, amigo que me escucha, a buscar ese amor ágape, ese amor real de Dios? Porque por eso fuimos creados, por ese amor. No siga viviendo en la mentira del pecado, amigo que me escucha. Corre por tu vida y empieza a experimentar ese amor de Dios por medio de nuestro Señor Salvador Jesucristo y su Santo Espíritu. Es un amor verdadero. Es un amor que no espera nada a cambio. Solamente que tú lo aceptes en tu corazón y Él
abrirá su puerta y vendrá a estar contigo y tú estarás con Él. Es una promesa que Dios nos da. Así que, hermanos y amigos, les doy gracias por su sintonía y espero que la próxima semana nos podamos nuevamente conectar por medio de este canal. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Será hasta la próxima. Bendiciones para todos.